¿Alguna vez has sentido que tus oraciones simplemente rebotan en el techo? ¿Has susurrado en lo profundo de tu corazón pidiendo ayuda, y todo lo que escuchaste fue el eco de tu propio silencio? Si estás aquí ahora mismo, tal vez sea porque has experimentado esa angustia de orar y no ver respuestas inmediatas. Quizás has rogado por un cambio, por sanidad, por paz, y lo único que sentiste fue más vacío. Pero déjame decirte algo que podría transformar tu manera de ver la oración y tu relación con Dios. Existe un poder inmenso en orar sin esperar nada a cambio. No se trata de dejar de creer en milagros o de abandonar la esperanza, sino de descubrir una dimensión más profunda de la fe, donde el acto de orar en silencio, sin exigencias, sin plazos, sin condiciones, te conecta con el corazón mismo de Dios de una forma que nunca imaginaste. A lo largo de esta conversación vamos a explorar juntos 10 lecciones poderosas que te mostrarán cómo la oración silenciosa y desinteresada puede liberar tu alma de la ansiedad, renovar tu fe cuando parece quebrada, y enseñarte a confiar en los tiempos perfectos de Dios, no en los tuyos. Porque cuando oras sin esperar, paradójicamente, es cuando más recibes. No hablo de técnicas religiosas vacías o rituales mecánicos, sino de un encuentro genuino con aquel que ya conoce tus necesidades antes de que las expreses. Así que respira hondo, abre tu corazón, y prepárate para descubrir que la verdadera transformación comienza cuando dejas de negociar con Dios y empiezas simplemente a estar con Él. Lección 1. La oración no es un intercambio comercial. Uno de los errores más comunes que cometemos es convertir la oración en una transacción. Vamos a Dios como si entráramos a una tienda, con una lista de compras en mano, esperando que si rezamos lo suficiente, si usamos las palabras correctas, si ayunamos los días necesarios, entonces Dios nos dará exactamente lo que pedimos. Pero la Biblia nos revela una verdad diferente. En Mateo 6:8, Jesús dice: «Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis». Esto cambia todo. Significa que Dios no necesita que le informe sobre tu situación. Él ya lo sabe. La oración no es para convencer a Dios de algo que no quiere darte, sino para alinear tu corazón con su voluntad. Piensa en Job, ese hombre justo que lo perdió todo, sus hijos, su salud, sus posesiones. Job oró, clamó, cuestionó, luchó con Dios. Pero al final, lo que transformó su situación no fue el contenido de sus oraciones transaccionales, sino su encuentro real con Dios. En Job 42:5, él declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job entendió que conocer a Dios era más valioso que recuperar lo que había perdido. Y curiosamente, cuando dejó de exigir respuestas y simplemente se rindió ante la grandeza de Dios, fue entonces cuando Dios restauró su vida el doble de lo que tenía antes. La clave está en comprender que Dios no es un dispensador automático celestial donde introduces oraciones y esperas recibir bendiciones al instante. Cuando oras esperando resultados inmediatos y específicos según tu cronograma, estás poniendo condiciones a tu fe. Estás diciendo: «Dios, creo en ti si me das esto». Pero la verdadera fe dice: «Dios, creo en ti incluso si no me das esto». Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Nota que no dice todas las cosas son buenas, sino que cooperan para bien. Hay una diferencia enorme. Imagina que eres un niño pequeño y le pides a tu padre una cuchilla afilada porque quieres ayudar en la cocina. Tu padre, en su sabiduría, sabe que esa cuchilla te haría daño, así que te dice que no. Desde tu perspectiva limitada, podría parecer que tu padre no te ama o no te escucha. Pero la realidad es exactamente lo contrario. Te protege porque te ama. Muchas veces, nuestras oraciones son como ese niño pidiendo cuchillas. Pedimos cosas que, en nuestra limitada perspectiva humana, creemos que nos harán bien, pero Dios ve el panorama completo. El problema surge cuando convertimos cada oración en una negociación. Dios, si me das este trabajo, prometo ir a la iglesia cada domingo. Señor, si sanas a mi familiar, te serviré toda mi vida. Estas oraciones no son malas en su intención, pero revelan un corazón que aún no comprende la gracia. Efesios 2,
8-9 nos enseña que somos salvos por gracia mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si nuestra salvación, el regalo más grande, no se puede ganar, ¿cómo vamos a pensar que nuestras oraciones funcionan como monedas de cambio? Cuando oras sin esperar nada, liberas a Dios de tus expectativas limitadas. Le das permiso de actuar según su perfecta voluntad, no según tus deseos inmediatos. Y aquí está el misterio hermoso. Cuando dejas de aferrarte desesperadamente a un resultado específico, cuando realmente sueltas el control, es cuando Dios puede sorprenderte de maneras que nunca imaginaste. No porque Él estaba esperando que te rindieras para finalmente actuar, sino porque ahora tu corazón está en la posición correcta para recibir lo que Él siempre quiso darte. La oración silenciosa sin expectativas no es resignación, es rendición. No es dejar de creer en milagros, es empezar a creer en un Dios que es más grande que tus definiciones de lo que debe ser un milagro. A veces, el milagro no es que Dios cambie tus circunstancias, sino que cambie tu corazón en medio de ellas. Y ese tipo de transformación solo ocurre cuando dejas de exigir y empiezas simplemente a confiar. Entonces, ¿qué significa orar sin esperar nada? Significa presentarte ante Dios sin la lista de demandas, sin el cronograma, sin las condiciones. Significa decir, Padre, aquí estoy. Mi situación es esta. Confío en que tú sabes lo que es mejor. No vengo a convencerte, vengo a conocerte. No vengo a cambiar tu voluntad, vengo a alinearme con ella. Esta es la oración que mueve montañas, no porque manipula a Dios, sino porque transforma al que ora. Si este mensaje está tocando algo en tu interior, si sientes que has estado orando desde un lugar de transacción en lugar de relación, escribe en los comentarios, confío en Dios. Porque hoy puede ser el día en que tu relación de oración pase de ser un monólogo de peticiones a un diálogo de intimidad. Lección 2. El silencio de Dios no es ausencia. Una de las experiencias más dolorosas en la vida de fe es orar con todo tu corazón y ser recibido por el silencio. Has derramado tu alma ante Dios, has llorado, has suplicado, y lo único que escuchas es nada. El silencio puede sentirse como rechazo, como abandono, como si tus oraciones se perdieran en el vacío del universo. Pero aquí está una verdad que puede cambiar tu perspectiva. El silencio de Dios no es su ausencia. A menudo, es su presencia más profunda trabajando en maneras que tus sentidos no pueden percibir todavía. El Salmo 46 horas y 10 minutos nos da un mandato poderoso. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. En el texto original, estad quietos literalmente significa suelten, dejen ir, ríndanse. Es una invitación a parar, a dejar de luchar, a soltar el control el tiempo suficiente para reconocer quién es Dios realmente. El silencio no es vacío, es espacio. Espacio para que Dios trabaje, espacio para que tu alma descanse, espacio para que la fe crezca sin el ruido constante de tus preocupaciones. Considera la historia de José en Génesis. Después de ser traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, José pasó años en Egipto. Años de silencio donde no hay registro de que Dios le hablara directamente, de que recibiera visiones o confirmaciones. Fue acusado falsamente, encarcelado, olvidado por aquellos a quienes había ayudado. Durante todo ese tiempo, parecía que Dios estaba ausente. Pero Génesis 39:2 nos revela la verdad. Jehová estaba con José. Aunque José no podía verlo, aunque no escuchaba voces del cielo, aunque las circunstancias gritaban abandono, Dios estaba presente, preparando a José para algo mucho mayor de lo que él podía imaginar en ese calabozo. El error que cometemos es pensar que Dios solo está presente cuando sentimos su presencia. Confundimos emoción con realidad. Pero la fe no se basa en sentimientos, se basa en verdades inmutables. Hebreos 13:5 es una promesa inquebrantable. No te desampararé, ni te dejaré. No dice te haré sentir mi presencia constantemente o siempre responderé en el momento que esperas. Dice que nunca te abandonará. Punto. Tu percepción no cambia su realidad. Piensa en un agricultor que planta semillas. Después de sembrar,
La tierra parece igual durante días, incluso semanas. No ves nada creciendo en la superficie. El silencio del suelo podría hacerte pensar que las semillas murieron, que tu esfuerzo fue en vano. Pero bajo tierra, fuera de tu vista, está ocurriendo un proceso milagroso. Las raíces se están estableciendo, la vida se está gestando. Si el agricultor impaciente desenterrara las semillas cada 2 días para verificar si están creciendo, arruinaría todo el proceso. A veces, el silencio de Dios es el suelo donde tus oraciones están echando raíces más profundas de las que podrías lograr con respuestas instantáneas. Isaías 55, 8-9 nos confronta con esta realidad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Cuando Dios parece silencioso, no es porque no te escuche. Es porque está trabajando en niveles que tu mente finita no puede comprender todavía. Está orquestando circunstancias, preparando corazones, alineando tiempos perfectos que solo Él puede ver. El silencio también es donde se prueba y se fortalece la fe verdadera. Es fácil creer cuando ves señales constantemente, cuando cada oración recibe respuesta inmediata según tus expectativas. Pero la fe que sobrevive el silencio, la fe que confía cuando no entiende, esa es la fe que mueve montañas. Job 13:15 declara con valentía: aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es fe que no depende de respuestas favorables o de sentimientos cómodos. Es fe que dice, incluso en el silencio, incluso en el dolor, sigo creyendo que Dios es bueno. Hay una diferencia entre el silencio de Dios y la sordera humana. A veces, lo que llamamos silencio de Dios es en realidad nuestra incapacidad de escuchar porque estamos demasiado ruidosos internamente. Nuestras preocupaciones gritan, nuestros miedos hacen eco, nuestras expectativas no cumplidas crean interferencia. Un Reyes 19, 11-12 nos muestra esto hermosamente cuando Dios se le aparece a Elías. No estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Dios muchas veces habla en susurros que requieren silencio interior para ser escuchados. Cuando oras en silencio sin esperar respuestas inmediatas, estás creando el espacio necesario para ese susurro. Estás diciendo, Dios, aunque no te escuche claramente ahora, confío en que estás hablando. Aunque no vea tu mano moviéndose, creo que estás obrando. Esta postura de fe paciente pero activa es exactamente donde Dios hace su trabajo más profundo en ti. No es pasividad, es la actividad más poderosa de todas, la rendición consciente. Lección 3. La transformación comienza cuando dejas de controlar. Hay una paradoja en el reino de Dios que desafía toda lógica humana. Cuando sueltas el control, es cuando más poder experimentas. Pasamos nuestras vidas intentando controlar resultados, manipular circunstancias, forzar puertas que Dios ha cerrado. Y en ese proceso de lucha constante, nos agotamos, nos frustramos, y perdemos de vista que hay alguien infinitamente más capaz dirigiendo la orquesta de nuestras vidas. Proverbios 3, 5-6 es uno de los pasajes más conocidos pero menos practicados. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Nota la instrucción, no te apoyes en tu propia prudencia. No dice que tu prudencia no tiene valor, sino que no debe ser tu fundamento principal. Cuando oras sin esperar nada, estás soltando tu necesidad de entender todo, de controlar cada detalle, de asegurarte de que las cosas salgan exactamente como lo planeaste. Pedro nos da un ejemplo perfecto de cómo la necesidad de control puede sabotear nuestra fe. En Mateo 14, cuando Jesús camina sobre el agua, Pedro audazmente pide unirle. Y lo hace. Literalmente camina sobre el agua. Pero en cuanto quita sus ojos de Jesús y comienza a analizar la situación, a considerar el viento, las olas, la imposibilidad de lo que está haciendo, comienza a hundirse. Su miedo nació del intento de controlar y entender una situación que requería simplemente confiar. Jesús le pregunta, ¿por qué dudaste?
La duda llegó cuando Pedro trató de procesar con su mente limitada lo que solo la fe podía sostener. Piensa en cómo sostienes algo valioso en tu mano. Si lo agarras demasiado fuerte, con el puño cerrado y los músculos tensos, eventualmente te cansarás. Tus dedos se adormecerán, tu mano comenzará a temblar, y podrías incluso dejar caer lo que intentabas proteger tan desesperadamente. Pero si mantienes tu mano abierta, relajada, con la palma hacia arriba, puedes sostener ese objeto todo el día sin esfuerzo. Esta es la diferencia entre controlar y confiar. Cuando intentas controlar tu vida, tus oraciones, tus circunstancias con puño cerrado, te agotas. Cuando oras con manos abiertas, diciendo Dios, esto es lo que deseo, pero confío en lo que tú decides, experimentas descanso. Jesús mismo modeló esta rendición en el jardín de Getsemaní. En Lucas 22:42, ora, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos la humanidad perfecta de Jesús expresando un deseo genuino, pero inmediatamente sometiéndolo a la voluntad del Padre. No hay manipulación, no hay negociación, solo rendición. Y esa rendición no era debilidad, era la fortaleza suprema. El control de Dios es siempre mejor que nuestro intento de dirigir nuestras propias vidas. El problema con la necesidad de control es que se basa en miedo. Miedo a que si sueltas, todo se derrumbará. Miedo a que si no intervienes constantemente, las cosas saldrán mal. Miedo a que Dios no actuará a menos que lo presiones lo suficiente con tus oraciones. Pero 2 Timoteo 1:7 nos recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio no es controlar circunstancias externas, es controlar tus reacciones internas. Es tener paz en medio del caos porque sabes quién tiene el control final. Considera a Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa. Abraham había esperado décadas por ese hijo. Todo su futuro, toda la promesa de Dios de una descendencia numerosa, dependía de Isaac. Sin embargo, Hebreos 11, 17-19 nos dice que Abraham obedeció, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham soltó su control sobre el resultado. No tenía una respuesta clara sobre cómo Dios resolvería la contradicción aparente, pero confió de todas formas. Y precisamente porque soltó, Dios proveyó de una manera que Abraham nunca habría podido orquestar por sí mismo. Cuando oras sin esperar resultados específicos, estás practicando el arte de soltar. No significa que no te importe lo que suceda. Significa que te importa más tu relación con Dios que obtener lo que quieres. Significa que valoras la paz que viene de confiar más que la ilusión de control. Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La necesidad de controlar es, en su raíz, orgullo. Es decir, yo sé mejor. La rendición es humildad que declara, Dios, tú sabes mejor. Cada vez que oras y entregas tu situación a Dios sin dictarle cómo debe resolverla, estás construyendo músculos espirituales de confianza. Como cualquier músculo, se fortalece con el uso repetido. La primera vez que sueltas el control puede sentirse aterrador, como saltar al vacío. Pero cuando descubres una y otra vez que Dios te sostiene, que sus caminos realmente son mejores, que su provisión llega justo a tiempo aunque no en tu tiempo, tu capacidad de confiar crece. Y con ella, crece tu paz, tu gozo, tu libertad. Dios nunca llega tarde. Tu miedo no determina tu futuro, tu fe sí. Cuando sueltas, Dios actúa. Estas verdades no son clichés vacíos. Son principios espirituales que se prueban una y otra vez en las vidas de aquellos que se atreven a confiar más allá de lo que pueden ver o controlar. Lección 4. La oración silenciosa purifica tus motivos. ¿Por qué realmente oras? Si eres completamente honesto contigo mismo, ¿cuál es tu motivación más profunda cuando te arrodillas o cierras los ojos para hablar con Dios? Esta pregunta puede ser incómoda porque expone algo que preferimos no examinar. Muchas veces, oramos desde motivos impuros sin siquiera darnos cuenta. Pedimos cosas que alimentan nuestro ego,
que satisfacen deseos carnales, que nos hacen lucir bien ante otros, o simplemente que nos dan comodidad inmediata sin consideración por nuestro crecimiento espiritual. Santiago 4:3 nos confronta directamente: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esta es una de las razones por las que algunas oraciones parecen no tener respuesta. No es que Dios no escuche, es que Él, en su amor, no va a darte algo que usarás para tu detrimento espiritual. Como un padre sabio que no le da dulces ilimitados a un niño aunque el niño lo pida insistentemente, Dios ve más allá del deseo superficial hacia las consecuencias eternas. La oración silenciosa sin expectativas tiene un efecto purificador en tus motivos. Cuando te presentas ante Dios sin una agenda específica, cuando simplemente descansas en su presencia sin recitar tu lista de peticiones, algo profundo comienza a suceder. Los motivos impuros empiezan a desenmascararse. Los deseos egoístas se vuelven obvios. Y en ese espacio sagrado de quietud, el Espíritu Santo puede comenzar a realinear tus deseos con los de Dios. El rey David experimentó esta purificación de motivos de manera poderosa. En el Salmo 139, 23-24, ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David no tenía miedo de pedirle a Dios que expusiera sus motivaciones ocultas. Sabía que solo a través de esa exposición honesta podía experimentar verdadera transformación. Imagina que tienes un vaso de agua turbia. Si sigues agitándolo constantemente, agregándole más cosas, nunca se aclarará. Pero si lo dejas quieto, en silencio, los sedimentos gradualmente se asientan y el agua se vuelve cristalina. Tu corazón es como ese vaso. Cuando constantemente estás agitando tus oraciones con peticiones, demandas, preocupaciones, nunca hay espacio para que la claridad emerja. Pero cuando oras en silencio, cuando te quedas quieto ante Dios, tus verdaderos motivos se asientan y se vuelven visibles. Muchas veces pedimos por un ascenso laboral cuando nuestro verdadero motivo es orgullo o envidia de otros. Oramos por una relación cuando realmente estamos tratando de llenar un vacío que solo Dios puede llenar. Pedimos sanidad física cuando nuestro motivo real es miedo a la muerte o falta de confianza en la soberanía de Dios. No estoy diciendo que estos deseos sean completamente malos, pero cuando los motivos detrás de ellos están torcidos, incluso las bendiciones pueden convertirse en maldiciones. Considera la historia del rey Salomón. Cuando Dios le apareció y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé, Salomón pudo haber pedido riquezas, poder o la muerte de sus enemigos. En cambio, pidió sabiduría para gobernar bien al pueblo de Dios. Su motivo no era egoísta sino orientado al servicio. Y precisamente porque su motivo era puro, Dios le dio no solo sabiduría, sino también riquezas y honor que no pidió. Cuando tus motivos están alineados con los propósitos de Dios, Él puede confiar en darte mucho más porque sabe que lo usarás correctamente. La prueba real de motivos puros es esta. ¿Estarías dispuesto a que Dios te diera exactamente lo opuesto de lo que estás pidiendo si eso glorificara más su nombre y cumpliera mejor sus propósitos? ¿Estarías en paz si la respuesta a tu oración fuera un no definitivo? Si la idea de eso te llena de pánico o resentimiento, es señal de que tus motivos necesitan purificación. Pero si puedes decir honestamente: Dios, quiero esto, pero más que esto, te quiero a ti y quiero tu voluntad, entonces estás orando desde un lugar puro. Filipenses 2:13 nos da una promesa hermosa: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando pasas tiempo en oración silenciosa, cuando dejas que Dios moldee tu corazón sin interrupciones constantes, Él comienza a trabajar en ti de adentro hacia afuera. Empieza a cambiar no solo tus circunstancias, sino tus deseos mismos. Los deseos egoístas gradualmente se reemplazan con deseos que reflejan su corazón. Este proceso no es cómodo. Es doloroso ver motivos impuros expuestos. Es humillante reconocer que muchas de tus oraciones han sido esencialmente demandas disfrazadas de peticiones piadosas. Pero esa incomodidad es el comienzo de la verdadera libertad. Porque cuando tus motivos son puros,
Cuando realmente deseas lo que Dios desea, ya no estás en conflicto constante entre tu voluntad y la suya. Hay paz. Hay alineación. Y en esa alineación, experimentas gozo incluso cuando las circunstancias no son ideales. Si sientes que este mensaje está tocando áreas de tu vida que necesitan ser examinadas, dale like a este video. Porque reconocer la necesidad de purificación es el primer paso hacia la transformación genuina. Lección 5. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Vivimos en una cultura de ansiedad. Todo el mundo está preocupado por algo: dinero, salud, relaciones, futuro, pasado. La preocupación se ha convertido en un estado mental por defecto. Y cuando llevamos esa ansiedad a la oración, lo que hacemos es descargarla ante Dios esperando alivio instantáneo. Pero la verdadera paz no viene de conseguir lo que quieres, viene de confiar en quien es más grande que tus problemas. Filipenses 4, 6-7 nos ofrece una de las promesas más poderosas de la Biblia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lee eso otra vez. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No viene después de que entiendes tu situación, no llega cuando finalmente tienes claridad sobre cómo resolverán tus problemas. Viene cuando presentas tus peticiones con acción de gracias, incluso sin tener respuestas. Esta es la clase de paz que experimentas cuando oras sin esperar nada. No es la paz de tener todo resuelto, es la paz de saber que alguien más está a cargo. Es la tranquilidad profunda que viene de genuinamente creer que Romanos 8:28 es verdad. Todas las cosas cooperan para bien. No algunas cosas. No las cosas que te gustan. Todas las cosas. Incluso las que duelen, las que no entiendes, las que parece que te están destruyendo. Jesús durmiendo en la barca durante la tormenta es la imagen perfecta de esta paz. En Marcos 4, 37-39, mientras los discípulos entraban en pánico, convencidos de que iban a morir, Jesús dormía tranquilamente. ¿Por qué? No porque la tormenta no fuera real o peligrosa, sino porque él sabía quién controlaba la tormenta. Cuando despertó y calmó el mar, les preguntó: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Su paz no dependía de las circunstancias, dependía de su identidad y de la identidad de su Padre. Piensa en dos personas enfrentando la misma crisis: pérdida de empleo, diagnóstico médico difícil, ruptura de una relación importante. Una persona cae en espiral de ansiedad, incapaz de dormir, consumida por escenarios catastróficos, desesperada y paralizada. La otra persona, aunque obviamente afectada y pasando por un proceso de dolor genuino, mantiene una calma subyacente. No finge que todo está bien, pero tampoco permite que la situación defina su estado interior. ¿Cuál es la diferencia? La segunda persona ha aprendido el secreto de la oración sin expectativas. Ha cultivado una paz que no depende de que las cosas salgan bien. La ansiedad es, en su esencia, una forma de incredulidad. Es preocuparte por cosas que Dios ya prometió cuidar. Mateo 6, 25-34 es el antídoto divino contra la preocupación. Jesús dice claramente: no os afanéis por vuestra vida. Luego señala cómo Dios cuida de las aves y las flores. Si Él cuida esos detalles pequeños, ¿cuánto más cuidará de ti? La preocupación no añade ni un día a tu vida, pero la confianza sí añade vida a tus días. El problema es que queremos entender antes de tener paz. Queremos claridad antes de confiar. Pero la fe funciona al revés. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No puedes ver el final, no tienes todas las respuestas, no entiendes cómo Dios va a resolver tu situación, y aún así tienes certeza y convicción. Esa es la fe que produce paz sobrenatural. Cuando oras en silencio sin agenda, sin exigir respuestas o cronogramas, algo milagroso sucede en tu sistema nervioso. Literalmente, tu cuerpo comienza a calmarse.
Estudios han demostrado que la oración y meditación reducen el cortisol, la hormona del estrés. Pero más importante que los beneficios físicos son los espirituales. Tu espíritu se sintoniza con el Espíritu de Dios. En ese lugar de quietud, empiezas a escuchar verdades que la ansiedad había ahogado. Yo estoy contigo. No temas. Mi gracia es suficiente. David, que enfrentó amenazas de muerte constantemente, escribió en el Salmo 4:8, «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Nota que no dice «porque todas mis amenazas fueron eliminadas», o «porque finalmente entendí mi situación». Dice «porque solo tú, Jehová». Su paz dependía únicamente de Dios, no de circunstancias favorables. La paz que sobrepasa todo entendimiento es tu derecho como hijo de Dios. No tienes que ganártela, no tienes que merecerla, no tienes que entender todo para poseerla. Es un regalo que viene de la presencia de Dios. Juan 14:27 registra las palabras de Jesús. «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». El mundo ofrece paz temporal basada en circunstancias. Tienes dinero, tienes paz, tienes salud, tienes paz, tienes éxito, tienes paz. Pero la paz de Jesús es independiente de todo eso. Puede coexistir con pruebas, dolor, incertidumbre y duda. Cuando origes sin esperar resultados inmediatos, estás eligiendo su paz sobre tu comprensión. Estás diciendo, no necesito entender todo para estar en paz. No necesito ver el final del camino para dar el siguiente paso con confianza. Y en esa elección, en ese acto de fe, la paz que sobrepasa todo entendimiento se convierte en tu realidad constante, no en una experiencia ocasional. Lección 6. La obediencia silenciosa es más poderosa que las palabras elocuentes. Hay una tendencia en la vida cristiana a equiparar espiritualidad con elocuencia en la oración. Pensamos que las oraciones largas, las palabras bonitas, las referencias bíblicas perfectamente insertadas, o la emoción intensa hacen que nuestras oraciones sean más efectivas. Pero Jesús nos corrige en Mateo 6:7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios no está impresionado por tu vocabulario teológico. Está interesado en tu corazón obediente. La verdad es que la oración más poderosa puede ser completamente silenciosa. Puede ser simplemente el acto de obedecer lo que Dios ya te ha mostrado en lugar de pedirle constantemente nueva dirección mientras ignoras la que ya recibiste. Muchos creyentes están orando por guía cuando Dios está esperando obediencia. Ya sabes que debes perdonar a esa persona, pero sigues pidiendo paz. Ya sabes que debes cambiar ese hábito, pero sigues pidiendo victoria. Ya sabes que debes confiar, pero sigues pidiendo señales. Juan 14:15 es claro y directo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice si me amáis, orad hermosas oraciones. La obediencia es el lenguaje del amor en el reino de Dios. Cuando obedeces silenciosamente lo que Dios te ha dicho, sin fanfarrias, sin buscar reconocimiento humano, sin esperar recompensas inmediatas, estás orando con tu vida entera. Y esa es la oración más elocuente de todas. Considera a Noé. Génesis 6:22 simplemente dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No hay registro de largos discursos o negociaciones. Dios habló, Noé obedeció. Durante 120 años construyó un arca en tierra seca, siendo objeto de burla, sin ver una sola gota de lluvia que validara su obediencia. Su silencio obediente salvó a la humanidad. Eso es poder verdadero. Imagina un músico en una orquesta. Podría ser el músico más talentoso, capaz de tocar las melodías más complejas, pero si no sigue la dirección del conductor, creará caos en lugar de armonía. Por otro lado, un músico promedio que observa cuidadosamente al conductor y obedece cada señal contribuye a algo hermoso. Tú eres ese músico. Dios es el conductor. Tu vida obediente, incluso silenciosa, crea sinfonías que tu talento rebelde nunca podría producir. Santiago 1:22 nos advierte,
pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es fácil acumular conocimiento bíblico, asistir a estudios, escuchar sermones, orar horas cada día, pero si no hay obediencia práctica, todo eso es ruido espiritual. La obediencia transforma el conocimiento en sabiduría, las palabras en realidad, la fe en obras visibles. Jesús contó la parábola de los dos hijos en Mateo 21, 28-31. Un hijo dijo que iría a trabajar en la viña, pero no fue. El otro dijo que no iría, pero se arrepintió y fue. Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Obviamente, el que obedeció, no el que habló bien. Tus intenciones declaradas en oración son menos importantes que tus acciones reales en obediencia. Cuando oras en silencio sin esperar respuestas específicas, estás creando espacio para escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo hacer. Muchas veces, no recibes la respuesta que buscas porque Dios está esperando que actúes sobre lo que ya te mostró. Es como alguien que constantemente le pide direcciones a un GPS pero se niega a tomar el siguiente giro indicado. El GPS seguirá recalculando, pero no llegará a ninguna parte porque no hay obediencia a las instrucciones ya dadas. Primera de Samuel 15:22 es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios prefiere tu obediencia simple sobre tus ofrendas elaboradas. Prefiere que hagas lo que te pide en lo pequeño antes que prometas grandes cosas en oración. La obediencia en lo poco es lo que te califica para más. La obediencia silenciosa también protege tu relación con Dios de convertirse en un espectáculo para otros. Mateo 6:6 nos instruye, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que haces en secreto, en obediencia silenciosa, sin audiencia humana, tiene más peso en el cielo que las demostraciones públicas de piedad. Cuando obedeces sin esperar aplausos, sin buscar validación, sin exigir que Dios te explique por qué, estás demostrando una fe madura. Estás diciendo, confío en ti lo suficiente como para obedecer incluso cuando no entiendo el plan completo. Esa clase de obediencia desata el favor de Dios de maneras que las palabras nunca podrían. Lección 7. La espera activa transforma el carácter. Hay una diferencia monumental entre esperar pasivamente y esperar activamente. La espera pasiva es resignación. Cruzas los brazos, dejas de esforzarte y simplemente dejas que el tiempo pase. La espera activa es expectativa confiada. Continúas viviendo fielmente, creciendo espiritualmente, sirviéndoles a otros, mientras confías en que Dios está obrando detrás de escenas en su tiempo perfecto. Salmo 27:14 nos da instrucciones claras. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esperar no es un periodo vacío entre oración y respuesta. Es el tiempo donde Dios hace su trabajo más importante, transformar tu carácter para que puedas manejar la respuesta cuando llegue. La espera no es el problema, es la solución. No es desperdicio, es preparación. José esperó 13 años desde sus sueños hasta el palacio del faraón. Abraham esperó 25 años desde la promesa hasta Isaac. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio público. Si estos gigantes de la fe tuvieron que esperar, ¿por qué pensamos que nosotros deberíamos ser la excepción? La espera no es señal de que Dios se olvidó de ti, es evidencia de que te está preparando para algo grande. Piensa en el proceso de hacer vino. Las uvas deben ser cosechadas, aplastadas, fermentadas, y luego el vino debe reposar en barriles durante meses o años. No puedes apresurar el proceso sin arruinar el producto final. Cada etapa es necesaria. Cada momento de espera está añadiendo complejidad, profundidad, valor. Tu vida es como ese vino. Dios no está retrasando tu bendición, está perfeccionándola. Y te está perfeccionando a ti en el proceso. Isaías 40 horas y 31 minutos promete algo hermoso para aquellos que esperan.
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera no te debilita, te fortalece. No te drena, te renueva. Pero esta promesa es para aquellos que esperan en Jehová, no para aquellos que simplemente marcan días en un calendario impacientes y resentidos. El carácter desarrollado durante la espera es lo que te mantiene cuando finalmente recibes lo que pediste. Muchas personas oran por ascensos, negocios exitosos, ministerios grandes, pero no tienen el carácter para sostener esas bendiciones. Proverbios 18:16 dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Tu don puede abrirte puertas, pero es tu carácter lo que te mantendrá allí. La espera es donde Dios desarrolla ese carácter. Considera a David. Fue ungido como rey siendo adolescente, pero no tomó el trono hasta la edad madura. Entre la unción y la coronación, huyó de Saúl, vivió en cuevas, fue traicionado, sufrió pérdidas. Pero todo ese tiempo, se estaba forjando el corazón de un hombre conforme al corazón de Dios. Si David hubiera tomado el trono inmediatamente después de ser ungido, con el carácter de un adolescente impulsivo, habría sido desastroso. La espera lo refinó. Santiago 1, 2-4 nos da una perspectiva radicalmente diferente sobre las pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra clave es completa. Dios no está interesado en respuestas rápidas que te dejen incompleto. Está comprometido con tu madurez total. Durante la espera activa, continúa sirviendo donde estés. Continúa siendo fiel en lo poco. Continúas creciendo, aprendiendo, orando, obedeciendo. No pones tu vida en pausa hasta que Dios responda. Vives plenamente en el presente mientras confías que Él está preparando tu futuro. Esta clase de espera glorifica a Dios más que 1000 oraciones desesperadas exigiendo cambios inmediatos. Hay belleza en el proceso, no solo en el destino. Hay valor en el viaje, no solo en la llegada. Cuando oras sin esperar cronogramas específicos, estás liberándote a ti mismo para disfrutar el presente en lugar de desperdiciar años anhelando el futuro. Estás diciendo: Dios, mientras espero tu respuesta, no desperdiciaré este tiempo. Lo usaré para convertirme en la persona que necesito ser para manejar lo que me vas a dar. Comparte este video con alguien que esté en una temporada de espera difícil. Porque necesita escuchar que la espera no es vacía, está llena del trabajo transformador de Dios. Lección 8. La gratitud cambia tu perspectiva. Una de las formas más poderosas de orar sin esperar nada es orar con gratitud por lo que ya tienes en lugar de con quejas por lo que te falta. La gratitud no es solo un sentimiento agradable, es una disciplina espiritual que recalibra tu corazón y reenfoca tu mente en las realidades de la bondad de Dios en lugar de en las ilusiones de tus carencias. Primera de Tesalonicenses 5:18 es un mandato, no una sugerencia. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo, no por todo. Dios no te pide que agradezcas por el dolor mismo, pero sí puedes dar gracias en medio del dolor porque Él está presente, porque tiene propósito, porque producirá crecimiento. Esta distinción es crucial. Piensa en dos personas con vidas idénticas, mismos recursos, mismas circunstancias, mismos desafíos. Una persona se enfoca constantemente en lo que no tiene, lo que no funcionó, lo que perdió. La otra elige deliberadamente notar y agradecer lo que sí tiene, los momentos de gracia, las bendiciones pequeñas. ¿Quién crees que experimenta más paz? ¿Quién crees que está más abierto a ver la provisión de Dios? La gratitud no cambia las circunstancias, cambia cómo las percibes y experimentas. El leproso agradecido en Lucas 17 es un ejemplo perfecto. 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno regresó a dar gracias. Jesús preguntó: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Todos recibieron sanidad física,
pero solo el que regresó con gratitud recibió algo más. Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La gratitud no solo reconoce bendiciones pasadas, abre puertas para bendiciones futuras. La falta de gratitud es una forma sutil de incredulidad. Cuando no agradeces, estás implícitamente diciendo que Dios no ha hecho suficiente, que su provisión es inadecuada, que mereces más. Pero Salmo 103:2 nos recuerda: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos tendencia a olvidar. La gratitud es el antídoto contra el olvido espiritual. Cuando desarrollas el hábito de oración agradecida, comienzas a ver evidencia de la bondad de Dios en lugares que antes pasabas por alto. Ese estacionamiento que encontraste justo a tiempo. Ese mensaje de texto de alguien que pensaba en ti. Ese dolor de cabeza que no empeorar. Esa oportunidad que casi perdiste pero se presentó otra vez. La provisión de Dios está constantemente a tu alrededor, pero la ingratitud te ciega a ella. El apóstol Pablo, escribiendo desde una celda de prisión, pudo decir en Filipenses 4:11-12: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo no tenía una vida fácil, pero tenía gratitud constante. Y esa gratitud lo mantuvo enfocado en lo que importaba eternamente, no en la incomodidad temporal. La gratitud también te protege de la comparación destructiva. Cuando agradeces tu propia porción, dejas de obsesionarte con la porción de otro. Cuando celebras lo que Dios te ha dado, no hay espacio para envidiar lo que le ha dado a alguien más. La comparación mata la gratitud, pero la gratitud mata la comparación. Imagina vivir un día entero contando bendiciones en lugar de problemas. Desde el momento que despiertas: gracias porque desperté. Gracias por este techo. Gracias por agua limpia. Gracias por este alimento. Gracias por este trabajo aunque no sea perfecto. Gracias por esta familia aunque sean complicados. Gracias por esta prueba porque me está haciendo más fuerte. Al final de ese día, ¿crees que te sentirías tan desesperado? ¿Tan carente? ¿Tan olvidado por Dios? Colosenses 3:17 lo resume perfectamente. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La gratitud no es una actividad ocasional, es una actitud constante. No esperas hasta que todo esté perfecto para agradecer. Agradeces en el camino hacia la perfección. Cuando oras con gratitud sin esperar más, estás declarando que Dios ya ha sido bueno, ya ha sido fiel, ya ha sido suficiente. No le estás diciendo: dame más para que finalmente esté satisfecho. Le estás diciendo: gracias por lo que ya me has dado. Eso por sí solo merece mi adoración. Y en esa postura de gratitud genuina, descubres que las bendiciones adicionales son desbordamiento, no necesidad. Lección 9. La intercesión desinteresada libera poder divino. Hay algo profundamente transformador que sucede cuando dejas de orar solo por tus necesidades y comienzas a interceder por otros sin agenda personal. La intercesión desinteresada, orar por la bendición, sanidad, provisión y victoria de otras personas sin que te beneficie directamente, desbloquea un nivel de poder espiritual que la oración egoísta nunca puede alcanzar. Job 42 horas y 10 minutos revela un principio poderoso. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Lee eso cuidadosamente. La liberación de Job no llegó cuando oró por sí mismo, sino cuando oró por aquellos que lo habían juzgado mal. Cuando intercedió desinteresadamente por otros, Dios movió montañas en su propia vida. La intercesión te saca del centro de tu universo. Te recuerda que no eres el único luchando, el único sufriendo, el único necesitando un milagro. Cuando oras por el matrimonio de alguien mientras el tuyo está roto, cuando pides provisión para otro mientras enfrentas escasez, cuando intercedes por la sanidad de otro mientras cargas tu propio dolor,
estás demostrando una fe que trasciende el egoísmo humano natural. Considera a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra en Génesis 18. Negoció con Dios, pidiéndole que perdonara la ciudad por amor a los justos que vivían allí. Abraham no vivía en Sodoma. La destrucción de la ciudad no lo afectaría directamente, pero le importó lo suficiente para interceder. Esa clase de corazón refleja el corazón de Dios, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Piensa en cuánto tiempo pasas orando por ti mismo versus cuánto tiempo pasas orando por otros. Si eres honesto, probablemente la mayoría de tu tiempo de oración gira alrededor de tus propias necesidades, deseos, problemas. No hay nada inherentemente malo en eso. Dios quiere escuchar sobre tu vida. Pero cuando toda tu vida de oración es autocentrada, pierdes la perspectiva. Te vuelves miope espiritualmente. Santiago 5:16 nos dice, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nota eso, orad unos por otros. Hay sanidad, no solo para la persona por la que oras, sino para ti cuando oras. La intercesión desinteresada tiene un efecto boomerang. Las bendiciones que pides para otros de alguna manera regresan multiplicadas a tu vida. Cuando Moisés intercedió por Israel después de que hicieron el becerro de oro, Dios estaba listo para destruir la nación y comenzar de nuevo con Moisés. Pero Moisés rogó por el pueblo, incluso ofreciéndose a ser borrado del libro de Dios si eso salvaba a Israel. Esa clase de intercesión sacrificial movió el corazón de Dios. Éxodo 32:14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. La intercesión apasionada puede cambiar el curso de la historia. La intercesión también te libera de la prisión del resentimiento. Es difícil mantenerte enojado con alguien por quien estás orando genuinamente. Es imposible odiar a alguien mientras pides bendiciones sobre su vida. La intercesión desinteresada es una de las formas más prácticas de obedecer el mandato de Jesús en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando oras por otros sin esperar nada a cambio, ni siquiera gratitud o reconocimiento, estás imitando el modelo de Jesús. Hebreos 7:25 dice que viviendo siempre para interceder por nosotros. La intercesión es el ministerio perpetuo de Cristo. Cuando intercedes, participas en el corazón mismo de la obra redentora de Cristo. No es un ejercicio religioso vacío, es participación activa en el plan de salvación y restauración de Dios para la humanidad. Efesios 6:18 nos instruye, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La intercesión requiere persistencia. No es una oración rápida de 1 minuto y luego olvidarse. Es compromiso sostenido con el bienestar espiritual y físico de otros. Es llevar sus cargas como si fueran tuyas propias. Hay un principio espiritual en juego aquí. Cuando siembras en la vida de otros a través de la intercesión, cosechas en tu propia vida. Gálatas 6:7 es claro, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras oraciones de bendición, cosecharás bendiciones. Si siembras intercesión por sanidad de otros, abres puertas para tu propia sanidad. No es magia, es el diseño de Dios. La intercesión desinteresada también amplía tu visión del reino de Dios. Cuando solo oras por ti mismo, tu perspectiva permanece limitada a tu pequeño mundo. Pero cuando comienzas a interceder por misioneros en otros países, por iglesias perseguidas, por líderes que nunca conocerás, por personas cuyas historias apenas sabes, tu corazón se expande. Empiezas a ver como Dios ve, un mundo entero necesitando redención, no solo tu pequeña esquina de él. Lección 10. La rendición total es el camino a la libertad verdadera. Llegamos a la lección final, la que integra todo lo demás, la rendición total. No la rendición de derrota, sino la rendición de confianza. No el abandono de esperanza, sino la entrega de control.
Esta es la esencia de orar sin esperar nada, rendirte completamente a la voluntad de Dios sin reservas, sin condiciones, sin planes de contingencia por si Él no actúa como esperas. Lucas 9:23 captura esta rendición en palabras de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo no significa autodestrucción o falta de valor personal. Significa someter tu voluntad, tus deseos, tus planes, tus cronogramas a Cristo. Significa que tu yo ya no está en el centro, Él lo está. La rendición total asusta porque se siente como pérdida de control. Y tienes razón, lo es. Pero aquí está el secreto que transforma todo. Nunca tuviste control real para empezar. El control siempre fue una ilusión, una ficción cómoda que te hacía sentir seguro. Proverbios 16:9 expone esta realidad. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Puedes planear todo lo que quieras, pero es Dios quien realmente dirige tus pasos. Piensa en un paracaidista. El momento más aterrador es cuando debes saltar del avión. Se siente como muerte, pero una vez que salta y el paracaídas se abre, experimenta una libertad y una perspectiva que nunca podría haber tenido dentro del avión. La rendición es ese salto. Se siente como pérdida, pero es el único camino hacia la verdadera libertad. María, la Madre de Jesús, nos da el ejemplo perfecto de rendición total. Cuando el ángel le anunció que concebiría al Hijo de Dios, ella tenía todo el derecho de hacer preguntas, de resistir, de preocuparse por las consecuencias sociales devastadoras que enfrentaría. Pero su respuesta en Lucas 1:38 es rendición pura. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No hay pero, no hay y sí, no hay condiciones. Solo rendición. La batalla más grande de tu vida cristiana no es contra circunstancias externas. Es contra tu propia voluntad. Es la lucha diaria de someter tu deseo de controlar, planear, asegurar, garantizar resultados. Cada vez que oras sin esperar nada específico, estás ganando esa batalla. Estás diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, las mismas palabras de Jesús en el jardín de Getsemaní. La rendición total no significa pasividad o falta de esfuerzo. Significa esforzarte al máximo mientras confías que el resultado está en las manos de Dios. Es como un atleta que entrena rigurosamente para una competencia, pero reconoce que ganar o perder está más allá de su control absoluto. Das tu mejor esfuerzo y confías el resultado a Dios. Gálatas 2:20 describe esta rendición de manera hermosa. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tu antiguo yo que necesitaba controlar, que exigía respuestas inmediatas, que negociaba con Dios, ese yo está crucificado. El nuevo yo vive por fe, no por vista. Confía sin entender, obedece sin garantías, ama sin condiciones. La libertad verdadera no viene de conseguir todo lo que quieres. Viene de querer lo que Dios quiere. No es ausencia de deseos, es alineación de deseos. Cuando tus deseos reflejan los de Dios, ya no hay conflicto, no hay lucha, no hay ansiedad sobre si tus oraciones serán respondidas. Porque lo que pides es exactamente lo que Él quiere darte. Imagina dos caballos tirando de un carro. Si tiran en direcciones opuestas, no hay progreso, solo tensión y agotamiento. Pero si tiran en la misma dirección, el carro se mueve con facilidad. Tu voluntad y la voluntad de Dios son esos dos caballos. La rendición los alinea para que tiren juntos, no contra el otro. Romanos 12:1-2 nos llama a esta rendición. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un sacrificio vivo es rendición continua, no un evento de una sola vez. Es despertar cada mañana y decir, hoy también, Señor, soy tuyo.
Úsame como quieras. La rendición total requiere valentía, no debilidad. Requiere fe fuerte, no fe débil. Cualquiera puede exigir, controlar, manipular. Pero soltar, confiar, rendirse en las manos de un Dios invisible requiere un nivel de valentía que el mundo no comprende. Es la valentía de Abraham poniendo a Isaac en el altar. Es la valentía de Esther diciendo si perezco, que perezca. Es la valentía de Pablo declarando que vivir es Cristo y morir es ganancia. Cuando finalmente te rindes totalmente, cuando oras sin expectativas específicas porque confías completamente en el Dios que escucha, algo milagroso sucede. Las cadenas de ansiedad se rompen. El peso de la preocupación se levanta. La prisión del miedo se abre. Porque ya no estás luchando por controlar lo incontrolable. Estás descansando en los brazos del Dios que controla todo. Esta es la vida abundante que Jesús prometió en Juan 10:10. No abundancia de posesiones o ausencia de problemas, sino abundancia de paz, propósito y presencia divina. Es la vida que trasciende circunstancias porque está anclada en alguien inmutable. Es libertad verdadera, la clase que ninguna circunstancia puede quitar porque no depende de circunstancias. Entonces, aquí está tu invitación hoy, ríndete. Suelta. Confía. Deja de luchar por controlar cada detalle de tu vida. Presenta tus peticiones ante Dios, sí, pero sin dictarle cómo debe responder. Ora sin esperar cronogramas específicos, sin exigir señales particulares, sin poner condiciones a tu fe. Simplemente ríndete a su voluntad perfecta, conociendo que Él te ama más de lo que puedes comprender, que tiene planes mejores de los que puedes imaginar, y que nunca te dejará ni te desamparará. El poder de orar en silencio sin esperar nada no está en la técnica de la oración misma. Está en la transformación que ocurre en tu corazón cuando dejas de ser el centro de tu universo y permites que Dios tome su lugar legítimo. Es en ese espacio de rendición donde encuentras todo lo que realmente necesitabas. No respuestas a todas tus preguntas, sino la presencia del único que es todas las respuestas. Has escuchado 10 lecciones hoy, pero todas se reducen a una verdad simple pero profunda. Dios es bueno, Dios es fiel, y puedes confiar en Él completamente. No parcialmente, no condicionalmente, completamente. Cuando oras desde ese lugar de confianza total, sin agendas ocultas, sin manipulación disfrazada de fe, sin cronogramas que defiendes desesperadamente, experimentas a Dios de una manera que nunca imaginaste posible. Así que esta noche, antes de dormir, en lugar de recitar tu lista de peticiones, simplemente siéntate en silencio ante Dios. Respira profundo. Suelta todo lo que has estado cargando. Y di estas palabras con todo tu corazón. Padre, confío en ti. No entiendo todo, pero confío en ti. No veo el final del camino, pero confío en ti. Haz tu voluntad en mi vida, no la mía. Y ayúdame a descansar en esa confianza. Y luego, simplemente estate quieto. Escucha. Descansa. Permite que su paz que sobrepasa todo entendimiento llene cada rincón de tu ser. La transformación que buscas no vendrá de oraciones más largas o palabras más elocuentes. Vendrá de un corazón que finalmente suelta y confía. Vendrá de rendición genuina. Vendrá de orar sin esperar nada, y paradójicamente recibir todo lo que realmente importa. Paz, propósito, y la presencia constante de un Dios que nunca te falla. Que Dios te bendiga, te fortalezca, y te enseñe el poder profundo de la oración silenciosa que no exige, sino que confía. Que encuentres en Él todo lo que has estado buscando en respuestas, señales y cambios de circunstancias. Porque Él mismo es la respuesta. Él mismo es la señal. Y Él mismo es todo el cambio que realmente necesitas. Amén.